comenzar la transmisión. Ok, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática magistral y que además agradezco mucho al doctor Luis Herrera Estrella, que fue mi maestro hace algunos años y que es un investigador muy reconocido a nivel internacional. A todos los colegas, amigos que también están conectados, muchas gracias. Les voy a pedir que por favor silencien su micrófono y también su video durante la transmisión. Pueden interrumpir al doctor Herrera Estrella en cualquier momento si tienen una pregunta. Y voy a leer brevemente parte de sus logros importantes. La vida académica del doctor Herrera se realizó, perdón, no sé si está grabando también en Blue Jeans, no, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, Recording has listo. started. Perdón. Completamente en escuelas públicas, desde la primaria hasta la culminación de estudios profesionales en el Instituto Politécnico Nacional de México. Graduado como ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, continuó sus estudios de maestría en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del mismo instituto y en 1984 obtuvo el grado de doctor en Ciencias en el Departamento de Genética de la Universidad Estatal de Gante, en Bélgica. Luego regresa a México en 1986 para fundar el Departamento de Ingeniería Genética de Plantas de la Unidad de Irapuato, siendo jefe del departamento durante 8 años. Y durante estos años su grupo de trabajo se dedica a estudiar los factores más relevantes que reducen la productividad agrícola en los suelos ácidos y alcalinos que predominan en América Latina. Sus trabajos en estos dos tópicos generan 2 patentes internacionales y fueron reconocidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en el año 2000 le otorgó la medalla de oro como uno de los 3 inventores más destacados de México, junto con los ingenieros Guillermo González Camarena y Juan Celada Salmón, inventores del sistema de televisión a color Trinitron, y el proceso de producción de hierro esponja respectivamente. En 1999 es nombrado director de la unidad de Irapuato Sinvestab y en 2003 designado como cabeza del grupo que diseñó y fundó el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Sinvestab en Irapuato, que es reconocido a nivel internacional. El doctor Herrera Estrella ha publicado más de 230 artículos de investigación en revistas internacionales de prestigio y 40 capítulos del libro que a la fecha han recibido más de 22.400 citas de acuerdo con la base de datos de Google Scholar. Por sus contribuciones científicas y tecnológicas, en 2003 recibió el Premio Nacional de Ciencias y fue elegido como miembro extranjero de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, lo cual es un reconocimiento muy importante. Y además, otra contribución relevante del doctor Herrera es haber dirigido tesis de 19 maestros en ciencias, 40 doctores, y que ahora son líderes de investigación en diversas instituciones de México y América Latina. Realmente el currículum del doctor Herrera es mucho más extenso. Esto es brevemente resume su aportación al área de ingeniería genética, en particular de plantas. Y realmente es un honor tenerlo con nosotros y por favor jóvenes aprovechen cualquier pregunta, investigadores, colegas, adelante. Y muchas gracias Luis de nuevo por tu tiempo. Pues muchas gracias Ángel por la invitación de participar en este 20 aniversario, que ya vi que lo escribí mal en mi primera diapositiva, del IPICIT. Quiero mandarle una felicitación a todos los amigos y colegas del IPICIT que han logrado ya establecer una institución con mucho reconocimiento y muchos logros a nivel nacional e internacional. Entonces, esta charla la hice un poco de las cosas que he estado meditando, de si he hecho o no he hecho bien durante mi carrera científica, si realmente valió la pena todos estos años que le he dedicado a la ciencia y cómo ha transcurrido desde que inicié mi carrera científica. Entonces, quiero relatar un poco cuál fue mi trayectoria como científico, eh, tocando algunos de los puntos buenos y algunos de los puntos malos, sobre todo por la situación actual que atraviesa nuestro país y el mundo por la pandemia, por la situación económica y por la tendencia de algunos gobiernos de no apoyar y no creer en la ciencia, particularmente en México, que la situación se ha puesto un poco
complicada por razones que me cuesta trabajo entender, pero en fin, no quisiera meterme en asuntos políticos, salvo que ustedes decidan lo contrario al final de la plática. Entonces, ¿cómo nace mi interés por la ciencia? Mucha gente pregunta, oye, ¿tú cómo te interesaste en la ciencia? Y la verdad es que yo desde niño tenía interés por cosas de la naturaleza y los inventos y cosas así. Yo decía de pequeño que quería ser inventor, aunque en realidad no sabía a ciencia cierta qué conexión había entre la ciencia y las invenciones, si es que había alguna. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es cuando nace mi interés verdadero por la ciencia. Y eso fue cuando el doctor Ruiz Herrera, que aquí lo ven de joven, con un auto cuyo modelo no he podido identificar, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Yo recuerdo que él nos dio un curso de bioquímica microbiana y durante ese curso de bioquímica microbiana tenía una sección de biología molecular y entonces él nos platicó sobre el fago lambda, de los virus de bacterias, de los retrovirus, que en aquel entonces se sabía que se integraban en el genoma de los mamíferos, pero no se sabía cómo. Y en ese momento fue cuando yo dije, no, esto es fascinante, yo quiero estudiar biología molecular. Entonces yo me acuerdo la clase en la cual decidí que yo quería ser científico y quería trabajar en biología molecular. Después me fui a hacer mi maestría al Centro de Investigación y Estudios Avanzados. El doctor Ruiz, que era maestro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, se cambió al CINVESTAB después de que nos dio clases y yo decidí seguirlo, hacer mi maestría con él en cuestiones de síntesis de pared celular de hongos, al departamento de genética y biología molecular porque yo quería aprender biología molecular. Cuando terminé la maestría, ya había aprendido ahí yo con mis maestros en el CINVESTAB mucho de biología molecular, todo lo que se sabía con del fago lambda, de los plásmidos, con Jacobo Kupperstoch, con varios de los maestros que tuve por allá, Gabriel, ¿cómo se llama? Ya me está dando el Alzheimer. Guarneros, Gabriel Guarneros, todos ellos me dieron clases muy interesantes, el maestro Revilla que está aquí. Y entonces yo aprendí biología molecular y yo decidí que quería hacer biología molecular de organismos productores de antibióticos. Y platicando con varias gentes me dijeron, no, Luis, eso no es posible hacer en México porque la investigación sobre antibióticos solo la hacen las grandes farmacéuticas multinacionales y en México no hay futuro para hacer eso. Entonces, pues yo me desanimé mucho porque yo dije, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer en México si todas las cosas importantes solo se pueden hacer en el extranjero? Ahora sé que eso no es cierto y que se pueden hacer contribuciones en el área que sea si uno tiene las herramientas, los conocimientos y las ideas para hacerlo. Pero en ese entonces me decepcionaron y entonces yo dije, bueno, pues ¿en qué área podré especializarme que pueda yo trabajar en México y hacer alguna contribución importante? Y entonces yo dije, bueno, pues en la agricultura, porque si bien hay empresas multinacionales, en aquellos entonces pues estaba la Dow, estaba Pioneer, yo dije, bueno, pues esas empresas están interesadas solo en algunos cultivos. Les interesa el maíz, les interesa el trigo, les interesa el tomate, el chile, el algodón, la soya, pero en México hay muchos otros cultivos, pues el frijol, el amaranto, hay muchos cultivos que son de gran importancia
que no parecen ser atractivos para las empresas multinacionales, y ahí se debe hacer investigación básica y, y hacer alguna contribución importante a la ciencia y al desarrollo de la agricultura en el país. Seguramente esto, como muchos estudiantes, es tal vez un poco inocente el pensar todo lo que puede uno contribuir, pero al final de cuentas, después de tantos años, yo creo que sí es posible lograr esos sueños y que no hay que desanimarse a pesar de las situaciones. Y entonces, bueno, pues estando yo con el doctor Ruiz, le dije, oiga, doctor, pues ¿qué hago? Necesito trabajar con plantas, nunca he tomado un curso de botánica, no sé nada de fisiología vegetal, y me dice, pues ponte a leer a ver qué cosas podrías tener de interés. Y me dice, pero yo conocí a un señor que vino de Holanda, que hace cosas interesantes con plantas, vino a un seminario de CONACYT, y si quieres te ayudo a escribirle para ver si te aceptan estudiar tu doctorado allá en Holanda. Mi inglés era muy, muy, muy malo, bueno, sigue siendo bastante malo, pero antes era peor, y entonces me dijo, si quieres te ayudo a escribir la carta. Entonces me ayudó a escribir la carta solicitando mi ingreso a la Universidad Estatal de Leiden en Holanda, y el doctor Rob Hilperud me contestó muy rápidamente, muy amable, me dijo, sí, estoy interesado en que entres a mi grupo a hacer tu trabajo de doctorado. Sin embargo, el consejo académico de la universidad primero tiene que evaluar tu currículum para ver si tienes que repetir el último año de la licenciatura o puedes entregar directo a los programas de posgrado acá. Dice, y eso se va a llevar pues unos 4 o 5 meses, porque hasta que inicie el ciclo empezamos a hacer las evaluaciones de los nuevos aspirantes al posgrado acá. Y entonces pues yo me quedé ahí sin saber qué hacer, y resulta que en ese momento yo me enteré que Francisco Bolívar, que muchos de ustedes deben de conocer, acababa de regresar a México. Y Francisco Bolívar fue un investigador que construyó los primeros vehículos de clonación de ADN en el mundo. Él trabajaba con Herb Boyer y Stanley Falco, haciendo los primeros trabajos de DNA recombinante en el mundo. Y entonces él acaba de regresar al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y entonces yo dije, híjole, pues este cuate viene con la última tecnología del mundo, sería bueno aprenderlo, porque haga lo que haga, seguramente me va a ser útil. Y obviamente, pues yo era egresado del Poli, estudiado en el CINVESTAP, pues no tenía ni idea de cómo entrar a la UNAM. Y entonces fui con en aquel entonces director del CINVESTAP, el doctor Manuel Ortega, que me había dado clases de bioquímica en el CINVESTAP, un excelente maestro también. Y le dije, oiga, doctor Ortega, fíjese que acaba de regresar doctor Bolívar de la Universidad de San Francisco, y a mí me gustaría entrar a su laboratorio para estudiar DNA recombinante. Me dice, sí, yo lo conozco a Paco, dice, déjame, le marco y te aviso si te deja ir a trabajar con él. Y pues la siguiente semana ya estaba yo trabajando con Paco Bolívar, aprendiendo a preparar plásmidos, a preparar enzimas de restricción, a hacer cortes, porque antes no las vendían en la tienda como ahora que venden cientos de enzimas de restricción. Antes las tenía uno que preparar, había apenas unas cuantas enzimas de restricción disponibles para trabajar, y me fui a trabajar con Alejandra Covarrubias y Mario Rocha, que fueron los que realmente me enseñaron a trabajar en el grupo de Bolívar con el DNA recombinante. Y entonces, estando ya ahí en el grupo de Paco Bolívar, yo ahí me entusiasmé mucho con la ingeniería genética, porque ellos estaban ahí planteando, él había trabajado, fue de los fundadores de la empresa Genentech en los Estados Unidos, y estaban tratando de imitar a lo que habían empezado en la empresa para producir insulina y hormona del crecimiento en bacterias. Entonces yo me entusiasmé mucho porque dije, oye, tal vez se pudiera hacer algo similar en plantas para expresar algo que sea útil para la agricultura.
Y entonces me puse a estudiar un poco sobre Agrobacterium tumefaciens, que es un sistema biológico que la mayoría de ustedes debe de conocer. Es una bacteria que causa tumores en plantas. Y esta bacteria fue estudiada desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por la similitud que tenía con la formación de cáncer en humanos. Y entonces se pensaba que este podía ser un modelo para estudiar el cáncer en humanos, porque además se podía reproducir. Si uno agarraba extractos de un tumor de una planta y se los inyectaba a otra planta, se volvía a formar el tumor. No se sabía muy bien a bien cuál era la causa, pero era un modelo muy interesante. 50, 60 años pasaron y se descubrió cuál era el mecanismo por el cual esta bacteria causaba los tumores en las plantas, y lo que se encontró es que esta bacteria, Agrobacterium tumefaciens, tiene un gran plásmido que se llama plásmido TI por inductor de tumores, y de este plásmido se transfiere un segmento de ADN a los cromosomas de la planta, que se integra en los cromosomas y que codifica para genes que producen hormonas vegetales, que son los que causan la formación del tumor, y además codifica para genes para la síntesis de opinas, que son unos compuestos de carbono y nitrógeno, que la bacteria que induce el tumor puede utilizar como fuente de carbono y nitrógeno. Entonces, cuando yo leí sobre esto, ahí decían, bueno, pues es que Agrobacterium es el primer ingeniero genético de la naturaleza, o uno de los primeros, porque está modificando un sistema biológico que son las células vegetales para producirse un bien o servicio que son las opinas que consume la misma bacteria, porque tiene los genes para catabolizar esos compuestos. Y entonces, bueno, pues estaba yo muy entusiasmado con esto, y recuerdo que Bolívar nos dijo que iba a Jamaica a un congreso de plasmidólogos. En aquel entonces, pues los plasmidólogos era apenas una veintena de laboratorios en el mundo, y que a lo mejor de regreso invitaba a alguno de los ponentes de Jamaica para que dieran una charla ahí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y entonces resulta que el grupo líder en el mundo sobre Agrobacterium estaba en la Universidad de Gante, en Bélgica, y uno de los dos profesores que lo dirigía, el doctor Van Montague, vino a México a dar una charla en el Instituto de Biomédicas de la UNAM. Y entonces este señor nos relató toda la historia de Agrobacterium y cómo habían descubierto el plásmido TI, cómo habían descubierto que pasaba genes a la planta, y al final de su charla dice, bueno, pues ahora estamos ya en la posibilidad de utilizar este plásmido TI como un vehículo para introducir genes a plantas, y que en lugar de que se forme un tumor, se puedan regenerar plantas que tengan alguna nueva característica de utilidad para la agricultura. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Ese es lo que yo quiero hacer para mi doctorado. Y obviamente, como yo no era de la UNAM, pues yo no sabía cómo abordar al doctor Montagu, porque Montagu estaba con Bolívar y con Jaime Mora y con Rafael Palacios, que eran los profesores más importantes ahí en la parte de biomédicas que tenía que ver con biología molecular. Y entonces yo dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Estaba yo tan nervioso que dije, bueno, pues voy al baño y ahorita lo voy a buscar. Entro al baño y ahí estaba el profesor Montagu. Y entonces, como salen las películas, pues uno haciendo ahí sus necesidades y platicando, le digo, oiga, doctor, a mí me gustaría hacer mi doctorado con usted. Y me dice, mira, normalmente no aceptamos estudiantes extranjeros para hacer el doctorado, pero resulta que le habíamos reservado a la gente de biomédicas 1 o 2 lugares para que mandaran estudiantes mexicanos. Pero me acaban de comunicar que el centro que iban a hacer de microbiología de plantas solo se va a dedicar a Rhizobium y ya no va a incluir Agrobacterium. Entonces me dice, si Bolívar te da una carta de recomendación, pues yo te acepto a trabajar en mi laboratorio. Y pues resulta que una semana después estaba yo aceptado para trabajar en la Universidad de Gante con el mejor grupo de Agrobacterium en el mundo.
en un lugar que no sabía exactamente dónde estaban ni qué idioma hablaban, pero yo decidí que me iba a ir y me fui. Y entonces pues llegué a Bélgica todavía muy chamacón, tenía yo apenas 24 años cuando llegué, y mi sueño era expresar genes foráneos en plantas. Y entonces cuando llegué me pusieron a trabajar con una doctora que se llama Marcel Holsters, que ella estaba caracterizando por primera vez la unión del tDNA que se inserta en los cromosomas de la planta con el DNA de la planta. Y yo le decía, pues sí, doctor, esto está muy interesante, pero a mí no me interesa, yo quiero hacer vectores para expresar genes en plantas. Y me decía, no, pues primero aprende. Y bueno, yo creo que la fastidié tanto que un día habló con los jefes y les digo, ya quítenme a este muchacho de encima y déjenlo que haga las tonterías que quiere hacer. Y entonces resulta que yo llegué a la Universidad de Gante a finales del 81 y me puse a trabajar. Trabajábamos muchísimo, mucho tiempo, pero gracias a mi estancia con Paco Bolívar, pues yo iba muy bien entrenado a hacer DNA recombinantes, sabía hacer de lesiones, porque es interesante que los estudiantes de ahora sepan, por ejemplo, que no había PCR, ni había síntesis de DNA, entonces si uno quería hacer una construcción que terminara en un punto definido, que no tenía un sitio de restricción, tenía uno que hacer digestiones con exonucleasas, con distintos tiempos, parar la reacción, rellenar el DNA, ponerle un adaptador y volver a ligar el plásmido para ver si caía en el sitio donde uno quería, y tenía uno que secuenciar pues 100, 200, 300 plásmidos para ver a qué horas tenía uno un promotor listo para poder expresar un gen. Y entonces, bueno, pues me puse a trabajar. Y resulta que para diciembre del 82 viene el doctor Jeff Shell y me dice, Luis, ¿cómo vas con tu proyecto? Y le digo, bien, ¿por qué? Me dice, no, es que necesito saber si ya tienes algunos datos. Le digo, no, ya acabamos, ya tenemos células vegetales expresando genes bacterianos. Me dice, a ver, enséñame los resultados, y ya le enseñé y me dice, no, estupendo, dice, porque en enero es la reunión se llamaba Miami Winter Symposium, donde todos los grupos, había 3 grupos del mundo trabajando con esto y se van a presentar sus resultados. Y entonces resulta que, pues de ese trabajo, lo primero que hicimos fue expresar el gen que codifica para la cloranfenicol acetiltransferasa, porque tiene un ensayo enzimático muy sencillo. Utiliza uno cloranfenicol radioactivo, y si se acetila, cambia su movilidad en una cromatografía de capa fina. Y entonces aquí se puede ver, por ejemplo, que las células transformantes tenían actividad, mientras que las células normales no tenían actividad de cloranfenicol acetiltransferasa. Hicimos los Southern blots para demostrar que contenían los genes, y ahora puede uno ver que una construcción que sí tenía muchos pasos y llevaba aspectos de lesiones con exonucleasas, etcétera, un ensayo enzimático y un Southern era suficiente para publicar en Nature. Y ahí uno se da una imagen de qué tan complicada era la tecnología comparado con lo que es hoy. Y entonces, pues tuvimos la suerte de ser los primeros de publicar la expresión de genes en células vegetales. Unos meses después nosotros publicamos en mayo en Nature. Monsanto publicó su trabajo en PNAS en agosto, unos meses después de lo que hicimos nosotros. Se sometió una patente sobre esto, cuya historia también es compleja y muy extraña, porque inicialmente nos habían dado la patente a nosotros en los Estados Unidos y en Europa, pero por algunos trucos legales Monsanto fue capaz de
quitarnos la patente en la mayor parte del mundo y solo dejarlo en Europa, que es donde no se usan los transgénicos. Después seguía el tratar de regenerar ya plantas que expresaran estos genes. Para eso lo que utilizamos fue un gen que codificaba para la neomicina transferasa bajo el promotor de uno de los genes del Agrobacterium mismo que se expresa en la planta, para ver si podíamos seleccionar células transformantes. Y entonces lo hacíamos con protoplastos, eran unas técnicas bastante complicadas comparadas con las que se usan ahora. Teníamos que preparar protoplastos, los incubábamos con el Agrobacterium, aquí se ve el Agrobacterium que forma microfibillas de celulosa para unirse a las células que están recién resintetizando su pared celular, las células vegetales. Y después de cocultivarlas, mata uno la bacteria y selecciona uno para ver si había células vegetales sobrevivientes al antibiótico. Y lo que encontramos es que efectivamente había colonias de células vegetales que sobrevivían. Estos experimentos nos salieron a la primera. Es verdaderamente extraordinario cómo hay cosas que pueden funcionar tan rápidamente. Y fue verdaderamente muy emocionante como ver que vimos las cajas y a la semana empezaban a crecer estas colonias de callos resistentes al antibiótico. En aquellos entonces era así como medio misterioso. Bueno, ¿y qué le va a pasar a las células vegetales si le introdujimos un segmento de ADN que nunca ha visto en su vida? ¿Seguirá siendo la célula normal? ¿Podrá regenerarse una planta de estas células si lo sometemos a un tratamiento de cultivo de tejidos para regenerarlas? Y lo que encontramos es que sí se pueden regenerar estas células, reaccionan de la misma manera que una célula normal. Y encontramos que son fértiles, producen semillas y que además esta característica de resistencia a los antibióticos se transmite a la progenie con una proporción 3:1 como cualquier gen mendeliano dominante. Entonces, esto verdaderamente era súper emocionante ver cómo se incorporaban las células vegetales, cómo podía uno regenerar la planta y cómo se transmitía a la progenie, porque no sabíamos si un pedazo de ADN extraño que se incorporaba a los cromosomas de la planta iba o no a ser mantenido por la planta o no. Y entonces con esto nuevamente nosotros publicamos un poco antes que la gente de Monsanto, publicamos en el Embo Journal, que era una nueva revista de la comunidad científica europea y que habían decidido contribuir sus mejores artículos para darle prestigio a la revista. Y entonces en estos momentos, en 1984, es cuando se puede decir que nace verdaderamente la ingeniería genética. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que de la prueba de concepto de poder obtener plantas genéticamente modificadas a las primeras aplicaciones, transcurrieron solamente 3 años. Ya para 1986 ya había plantas resistentes a virus, ya había plantas resistentes a insectos. Fue verdaderamente extraordinario el avance que tuvo la tecnología, que era totalmente novedosa. Pero no solamente permitió tener avances para cuestiones prácticas. No quiero mucho discutir si los transgénicos son buenos o son malos, eso al final si quieren lo podemos comentar, pero no quisiera entrar en esos terrenos de momento. Pero lo que fue muy interesante para nosotros ver es cómo cuando se desarrolla una nueva tecnología, te permite hacer una gran cantidad de experimentos que nunca antes eran posibles. Por ejemplo, se sabía mucho que los genes de fotosíntesis, los RNA de los genes de fotosíntesis, solo estaban presentes en los tejidos verdes y se inducían en plantas por la luz, plantas que quedan crecidas, etioladas en la oscuridad, no tenían la expresión de estos genes, y entonces nosotros caracterizamos por primera vez que el promotor de uno de los genes de fotosíntesis de la ribosa bifosfato carboxilasa, en este caso la subunidad pequeña, era capaz de dirigir la expresión, por ejemplo, del gen CAT, la cloranfenicolamina aciltransferasa,
de una manera tejido específica e inducible por luz. Y entonces, bueno, pues pudimos publicar otro artículo en Nature. También pudimos determinar por primera vez los genes de fotosíntesis que están codificados en el núcleo. La proteína se sintetiza en el citoplasma y después entra al cloroplasto. La mayoría de los genes de fotosíntesis están codificados en el núcleo y las proteínas tienen que ingresar al cloroplasto. Se sabía que se sintetizaban como un precursor que tenía un extremo amino terminal que le decían el péptido de tránsito, porque lo transitaba del citoplasma al cloroplasto, pero no se sabía si ese péptido era necesario y suficiente para poder introducir proteínas al cloroplasto. Una vez que nosotros podíamos meter construcciones a células vegetales, pudimos hacer quimeras entre el péptido de tránsito de una proteína nuclear que codifica una enzima del cloroplasto y genes bacterianos, y pudimos demostrar con un montón de trabajo bioquímico que efectivamente cuando hacíamos una construcción que tenía el péptido de tránsito, en cloroplastos aislados estaba la actividad enzimática, pero no si no tenía el péptido de tránsito. Esto para nosotros era suficiente, que estaba dentro del cloroplasto, pero cuando mandamos a publicar este trabajo, nos dijeron, bueno, ¿y cómo saben que no está nada más en la superficie del cloroplasto y no está en el interior del cloroplasto? Entonces tuvimos que hacer una serie de trucos, como aislar cloroplastos y tratarlos con proteasas. Si la enzima estaba fuera del cloroplasto, la proteasa lo debía de degradar, y si estaba dentro del cloroplasto, pues iba a resistir. Y entonces lo que encontramos es que si tratábamos con la proteasa, la actividad se mantenía. Si reventábamos el cloroplasto, la actividad se perdía. Entonces, con todos estos trucos bioquímicos logramos demostrar que efectivamente el péptido de tránsito era suficiente, no solamente era necesario, sino suficiente para meter otras proteínas en el cloroplasto. Ahora es mucho más fácil demostrar eso, porque uno tiene GFP y los microscopios confocales. Si uno utiliza un péptido de tránsito de estos ligado a GFP, puede uno ver que el GFP se concentra en el cloroplasto. Esta es la clorofila que está dentro del cloroplasto, la autofluorescencia. Y si hace uno el merge de las dos señales, pues están las dos en el cloroplasto. Y si no tiene el péptido señal, la enzima se queda, la GFP se queda en el citoplasma. Entonces, todo este trabajo bioquímico que tuvimos que hacer, ahora se reemplaza simplemente por un par de fotografías que se pueden tomar en unos cuantos días, y no en meses de trabajo de estar purificando cloroplastos y hacer ensayos enzimáticos. También descubrimos el primer enhancer transcripcional en plantas. Encontramos que los genes de fotosíntesis tenían la expresión de los genes en las raíces. Entonces, pues todo este trabajo nos llevó a hacer muchos avances, y yo pensé que la vida era muy sencilla, y que todo y que cada trabajo que hiciera uno se iba a publicar en Nature. Terminé mi doctorado, me quedé 1 año y medio de postdoc en Gante, y después decidí regresar a México. El regreso no fue sencillo, porque tanto fuera como dentro de México me decían que a qué regresaba yo a México, que en México era imposible hacer investigación, que no había interés del gobierno en apoyar la ciencia, y que no había manera de que yo hiciera algo importante. Tuve algunas entrevistas de trabajo en universidades muy importantes en los Estados Unidos, en Harvard, en Berkeley, no porque hubiera sido yo un gran genio, pero simplemente porque solo había 4 o 5 gentes en el mundo que podían transformar plantas. Y entonces, pues todas las universidades querían tener a alguien que transformara plantas para impulsar el desarrollo de la biología vegetal en sus departamentos de bioquímica y biología celular.
Pero bueno, y algunas empresas me ofrecieron también trabajo, pero yo decidí que era mejor regresar a México, que lo que pudiera hacer en México iba a ser más importante, porque a pesar de que yo era uno de los pocos que podía transformar plantas en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, rápidamente lo iban a aprender, y en un par de años iba a ser yo uno de muchos, y a lo mejor mi contribución a la ciencia no iba a ser muy importante. Yo pensé que si regresaba a México y entrenaba gente, pues a lo mejor eso podría impulsar el uso de la ingeniería genética en la agricultura en México y contribuir al desarrollo de la ciencia. Y decidí regresar al CIMBESTAB en la unidad Irapuato. Era unas instalaciones nuevas que se habían construido con apoyo del gobierno del estado de Guanajuato, cosa que era poco usual en aquellos entonces, que un gobierno estatal apoyara la construcción de un centro de investigación para una dependencia del gobierno federal. Entonces regresé y no fue fácil porque nos entregaron los laboratorios todavía un poquito en obra negra, no tenía piso, estábamos con el cemento así crudo, las paredes con ladrillos crudos, entonces tuvimos que llegar a empezar a barnizar los ladrillos de los laboratorios, porque el diseño es muy bonito así con ladrillos, pero tener ladrillos por el interior de las paredes de los laboratorios sin estar repelladas, aplanadas, pues se acumulaban un montón de polvo y soltaban un montón de cal de la humedad que absorbían cuando llovía. Entonces tuvimos que barnizar, tuvimos que barrer, tuvimos que pintar los pisos, empezar a conseguir dónde conseguir hielo seco, agua destilada, porque obviamente Irapuato no era un lugar así como muy acostumbrado a hacer ciencia y teníamos que ir a comprar hielo seco a las paleterías, que era la única fuente de hielo seco que había que en aquellos entonces. En fin, no fue sencillo, pero la verdad es que sí se puede hacer investigación básica y el secreto es empezar con buenos estudiantes y continuar con buenos estudiantes. Entonces aquí tengo algunas fotos, estaba yo buscando fotos de mis estudiantes y nunca me tomé la foto de tomar una fotografía, nunca me tomé la molestia de tomar una fotografía seria con mis estudiantes. No tengo ninguna foto de mis primeros estudiantes así en grupo conmigo. Entonces solo encontré unas fotografías de las fiestas de disfraces que eran bastante famosas ahí del CIMBESTAB en Irapuato. Algunos a lo mejor reconocen, aquí está Arturo Guevara. Y acá ya tengo algunos, algunas fotos más recientes de Gerardo Argüello, de Arturo Guevara y Juan Manuel de la Fuente, que fueron mis primeros estudiantes, que tuve la fortuna de tener excelentes estudiantes. Y continué teniendo excelentes estudiantes. Y yo creo que teniendo buenos estudiantes no hay pierde. Yo no sé si fui extraordinariamente afortunado de que me tocaron particularmente buenos estudiantes, o en general la mayoría de los estudiantes mexicanos son bastante buenos y se puede hacer ciencia muy buena con ellos. Empezamos, bueno, aquí están otros estudiantes, por ejemplo, José López Bucio ya ganó el premio de la Academia y seguramente próximamente ganará el Premio Nacional de Ciencias. Alfredo Cruz, Lenin Sánchez, Damar López Arredondo, Enrique Ibarra, Lenin Sánchez, estudiantes muy destacados. Tuve 40, ahorita van yo creo que como 43 estudiantes de doctorado graduados y la verdad es que ninguno me ha decepcionado, todos hicieron contribuciones importantes, unos más, otros menos, pero todos sacaron trabajos que han sido reconocidos a nivel internacional. Y bueno, cuando empezamos a trabajar, empezamos a sacar artículos decentes. Por ejemplo, el primero que sacamos, regresé a finales del 86. Para el 88 saqué mi primer trabajo en colaboración con el doctor Luis Herrera sobre metilación de DNA.
fuimos un poco prematuros, ahora todo el mundo trabaja con metilación de DNA, nosotros lo estábamos haciendo ya desde el 1988, y empezamos a sacar trabajos con Arturo, con Gerardo, con Juan Manuel, en el Plant Journal, que era una de las mejores revistas de plantas en ese momento, hasta que logramos una en Nature Biotechnology, y logramos hacer trabajo realmente pionero en muchas áreas, a pesar de las restricciones presupuestales y las carencias que teníamos de equipamiento comparados con otros lugares en el mundo. Y por ejemplo, yo les quiero aquí mencionar dos trabajos de Gerardo Argüello que realmente en retrospectiva son verdaderamente importantes y visionarios, porque en aquellos entonces pues no estaba todo este asunto del machine learning y las cadenas de Markov y todos estos asuntos de bioinformática, y por estrategias que no entendí en su momento ni entiendo todavía cómo hacía Gerardo para poder identificar secuencias conservadas a ojo en múltiples secuencias de DNA y cómo se relacionaban unas con otras aunque no fueran idénticas y cómo evolucionaban. Estos artículos han sido muy citados, por ejemplo este del origen de replicación de Geminivirus, que se hizo en colaboración con el doctor Rafael Rivera, tiene ya más de 350 citas, y este de las unidades multipartitas de genes responsivos a luz tiene más de 100 citas. Entonces fueron trabajos muy importantes de mis estudiantes, y finalmente pues logramos pegarle. No es imposible publicar en revistas de alto impacto. Publicamos en Science un trabajo de tolerancia al aluminio. Entonces esto simplemente es cuestión de buscar preguntas importantes, problemas importantes y darle soluciones creativas. Yo creo que eso es importante y que no necesita uno ni los millones de dólares para hacerlo, ni las maquinarias muy sofisticadas, porque hay cosas de la ciencia que de cierta manera democratizan el quehacer científico. Por ejemplo, el Agrobacterium, para poder modificar células vegetales, es muy sencillo de manejar, no necesita equipo sofisticado, simplemente transforma o conjuga uno los plásmidos que uno quiere en la bacteria, inocula uno la planta y regenera uno plantas transgénicas por medios de cultivo muy simples, con sales minerales y hormonas vegetales. Y lo que hay que hacer es, pues, ¿qué pregunta me quiero hacer para responder a nivel científico? Entonces hicimos toda una serie de trabajos importantes que mostraban pues que sí se puede trabajar en México y que si uno tiene la virtud de guiar a los estudiantes dándoles libertad, porque en realidad todos mis estudiantes siempre han trabajado con una enorme libertad, a mí nunca me guiaron de cerca y yo siempre pensé que lo mejor es dejar a los alumnos que desarrollen sus propias ideas y hagan sus propios diseños experimentales y estar uno ahí para asesorarlos y proveerlos de los materiales y los consejos que necesitan para hacer su trabajo. Después pues, estábamos trabajando en estas cosas y sale el genoma humano. Y entonces empezamos a escuchar que ya había una infraestructura montada en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, que habían utilizado para hacer el genoma humano y que después estaban buscando ahora qué tipos de genomas secuenciar. Y entonces decían, bueno, pues seguramente van a empezar a secuenciar los cultivos más importantes del mundo y las especies de insectos y de animales, etcétera, que son más importantes o que son más curiosas o que son más bonitas. Los chinos, por ejemplo, les gusta secuenciar cualquier cosa, o que sea económicamente muy importante, que sea cute, le dicen, que sea bonito, como el oso panda o ese tipo de cosas, para que pueda fácilmente salir en Nature o Science. Y entonces a nosotros nos preocupó un poco, hacíamos ya un poco de secuenciación, teníamos un secuenciador de esos de geles, automático, pero de geles,
Y nos preocupó que, bueno, pues México es uno de los países que tiene mayor diversidad biológica y en plantas particularmente es importante. Tenemos más de 23,000 especies clasificadas en México, de las cuales 10,000 son endémicas. Y bueno, pues somos el centro de origen o de domesticación de muchísimas plantas económicamente importantes: el maíz, el chile, el frijol, el tomatillo, los cacahuates, el girasol, muchas de las calabazas, el aguacate, el agave, el cacao, la vainilla, varios tipos de algodón, las tunas, etcétera, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues esto es muy preocupante porque México no tiene la capacidad de hacer secuenciación genómica para tratar de abordar un genoma complejo como este. Y entonces, pues decidimos crear un laboratorio nacional de genómica junto con Jean-Philippe Viel, Alfredo Herrera, Octavio Martínez y un servidor. Nos dedicamos a proponer la creación de un laboratorio de genómica. Fue relativamente sencillo convencer a los actores políticos para que nos dieran la lana, porque hablar de la biodiversidad mexicana y la importancia económica que tienen los cultivos mexicanos fue fácilmente entendible y nos dieron el financiamiento para crearlo. Tomamos un compromiso bastante absurdo de secuenciar el genoma del maíz, que tiene alrededor de una gigabase, 1.2 gigabases de tamaño, cuando la gente estaba secuenciando genomas relativamente pequeños como el de Arabidopsis. Pero bueno, dijimos, total, ya para cuando se acabe de construir todo ya va a ser otro gobierno y ni cuenta se van a dar si cumplimos o no. Patti López nos ayudó mucho en las cuestiones administrativas, en las cuestiones de planeación. Mucha gente nos ayudó en esto. Juan Carlos Romero, que era gobernador del estado de Guanajuato, el presidente de Fox, la mamá de Jean-Philippe en gestionar con CONACYT, etcétera. Dicen que somos panistas, la verdad es que no somos panistas, simplemente nos apoyó el PAN para crear el Angevio, pero a uno lo clasifican por los partidos que lo ayudan, aunque nunca hemos tenido ninguna relación política y trabajamos con quien haya que trabajar. Y bueno, pues creamos la Angevio, se hizo un diseño así medio locuaz también, al cual al principio yo me oponía. Alfredo y Jean-Philippe decían, es que hay que hacer algo muy especial para que esto realmente pase a la historia. Y yo decía, bueno, pues es que está medio, no será mucho gastar. Y decía, bueno, si va a durar 100 años y nos vamos a gastar 50% más que hacer un edificio cualquiera, ¿por qué no mejor lo hacemos de una vez y que marque una huella en cuanto no solamente la calidad de la ciencia, sino en cómo implementar un instituto nuevo en México? Y entonces, bueno, pues empezamos y aquí nos encontramos con algo que también democratizó la genómica, y es que para hacer el genoma humano se utilizaron infraestructura que requiere de alrededor de unos 100 a 150 secuenciadores capilares de los de Applied Biosystems. Cada uno costaba $100,000, 150 pues son $15 millones. Era imposible conseguir ese tipo de financiamiento en ningún país en desarrollo. Y Jean-Philippe conoció a un tipo que estaba desarrollando lo que se conoció después como el 454. Y entonces cuando estábamos planteando la idea de hacer el Angevio, encontramos que un 454 podía reemplazar algo así como 200 secuenciadores capilares de Applied Biosystems. Y entonces dijimos, es que $450,000 sí los podemos obtener, 15 millones no, pero 450,000 sí, y con eso vamos a poder empezar a jugar con genomas. Y entonces compramos un 454 y empezamos a hacer nuestros pininos en la genómica, que aquí fue un poco chistoso porque estaba yo un fin de semana esperando el partido de las Chivas. Iba a jugar las Chivas contra el Cruz Azul, me acuerdo. Y entonces sacaron una cápsula del CONACYT de la doctora Valeria Sousa,
donde ella empezó a hablar de Cuatro Ciénegas y que era un mar muy antiguo, atrapado en el desierto de Coahuila, y que toda la evidencia geológica indicaba que todos los organismos atrapados en ese mar antiguo eran de origen marino, que no eran de origen del suelo del desierto. Y entonces, contra mi costumbre, porque a pesar de que no lo crea mucha gente, soy bastante tímido, el lunes agarré el teléfono y le marqué a la doctora Valeria Sousa. Y le dije, oye Valeria, pues yo no te conozco, tú no me conoces, pero te quiero proponer que secuenciemos el genoma de alguna de las bacterias de Cuatro Ciénegas para determinar si efectivamente es de origen marino o es de origen del suelo, y así terminar con evidencia biológica esta historia de la geología de que es un mar muy antiguo. Entonces secuenciamos con el 454 este genoma de bacterias y encontramos que efectivamente los parientes más cercanos de ese genoma era las bacterias marinas, y que tenía un genoma muy pequeño comparados con los demás, probablemente debido a las condiciones oligotróficas que existen ahí en las pozas de Cuatro Ciénegas. Y de aquí brincamos a secuenciar el genoma del maíz. Hicimos nuestro intento con esto y brincamos a secuenciar el genoma del maíz. Secuenciamos el genoma del maíz palomero, de una de las razas antiguas de maíz palomero. En ese momento estaba secuenciando también un consorcio de 12 universidades americanas el genoma del B73. Y por fortuna logramos publicar junto con ellos en el mismo número de Science el genoma. Por supuesto que el trabajo de los americanos fue muchísimo más completo, porque ellos lo hicieron por secuenciación ordenada, back por back. Entonces tuvieron un ensamblado mucho más completo y más preciso que el nuestro, pero tuvimos una contribución importante a conocer la diversidad del genoma del maíz desde sus inicios. Después colaboramos en la secuenciación de amborela. La amborela es la planta, el pariente más cercano de las plantas que precedieron la división de las dicotiledóneas y las monocotiledóneas, y donde no existe ninguna de las duplicaciones genómicas posteriores a esta duplicación ancestral épsilon, que fue una triplicación del genoma de las plantas y que dio lugar a la gran diversificación de los organismos vegetales. También secuenciamos el genoma del aguacate, que publicamos hace poco, que son de las cosas interesantes que suceden. Es un genoma importante, pero en esta ocasión salimos en la portada del suplemento semanal de negocios del New York Times, lo cual a mí me pareció extraordinario, pero la razón fundamental es porque sacamos la publicación del genoma del aguacate 3 semanas antes del Super Bowl, y el día que más se consume guacamole en los Estados Unidos es durante el Super Bowl, y entonces a la gente del New York Times se le hizo muy interesante que saliera un suplemento el día del Super Bowl sobre el genoma del aguacate. Y entonces, bueno, pues salimos en el New York Times, no tanto por la importancia del trabajo, sino por la importancia del guacamole en el Super Bowl. Secuenciamos también el genoma del chile, y encontramos qué duplicaciones de genes habían dado lugar a la ruta de síntesis de los capsaicinoides comparado con el tomate y la papa, que son parientes cercanos del chile, pero que no producen capsaicinoides. Y bueno, les voy a platicar rápidamente, ya para terminar, un ejemplo de si se pueden hacer aplicaciones también importantes. Y esto tiene que ver con el control de malezas. Aquí lo que les muestro es un campo agrícola donde la mayor parte del campo no ha sido controlado por herbicidas, y entonces se ve como hay una serie de malezas que cubren totalmente el campo, y se aplica un herbicida, lo que se ve es el cultivo. Entonces, el control de malezas es esencial, porque si no las controla uno, matan al cultivo y la producción se va a cero.
Entonces, el control de la maleza es esencial para poder producir, y los herbicidas han sido un implemento muy importante desde hace más de 60 años para controlar las malezas. Normalmente se utilizaban dos tipos de herbicidas, los herbicidas de preemergencia, es decir, preparaban el suelo, hacían una pequeña irrigación, echaban los herbicidas para matar todas las malezas, y cuando se inactivaba el herbicida, entonces sembraban el cultivo para disminuir mucho la competencia de las malezas. La otra forma era utilizar herbicidas selectivos. Hay herbicidas que, por ejemplo, no le hacen mucho daño al maíz, y sí le hacen daño a las demás plantas, y entonces eso los puede uno aplicar para poder crecer selectivamente el maíz, porque estos herbicidas son selectivos. De aquí el éxito de la tecnología de Monsanto de las plantas resistentes a glifosato, que ellos hacen el cultivo que tú quieres resistente a glifosato, y entonces puedes utilizar el glifosato en el momento que quieras para controlar las malezas. Entonces, independientemente de si está uno de acuerdo con esa tecnología o no, y si el glifosato es dañino a la salud o no, representó un avance tecnológico muy importante para los productores, porque por primera vez podían determinar cuándo, cómo y cuándo aplicar su herbicida para controlar las malezas. Monsanto estaba segurísimo que nunca iban a tener problemas y que malezas resistentes a herbicidas iban a tardar miles de años en aparecer. El problema es que les falló el cálculo, y muy pronto después de que empezó a utilizarse las plantas resistentes a glifosato, empezó a crecer el número de biotipos de plantas resistentes a herbicidas, en particular a glifosato, pero no solo a glifosato, sino a la mayoría de los herbicidas que se estaban usando. Y lo que pasa es que decían, bueno, y es que si se necesitan 3 mutaciones para que la enzima blanco del glifosato, que es la IPSP sintasa, es una enzima involucrada en la síntesis de aminoácidos aromáticos, y cada mutación tiene una frecuencia de 10 a la menos 6, pues 3 mutaciones 10 a la menos 18 para que ocurran en la misma planta, pues está difícil. Lo que no se imaginaron es simplemente cómo se dispersaron las plantas resistentes a glifosato en los Estados Unidos. Aparecieron en 2005 en Carolina del Norte. Para 2006 ya se habían extendido a Tennessee y Arkansas. Y para 2015, 2016 ya habían cubierto toda la extensión agrícola de los Estados Unidos. Entonces esto es una explosión verdaderamente impresionante. Lo que no esperaba Monsanto es que las plantas son más listas de lo que pensamos, y en realidad no mutaron para ser la enzima resistente, sino que amplificaron el número de genes para que tuviera más enzima la planta y el herbicida no fuera suficiente para matarlas. Y entonces de 217 gramos por hectárea que se aplicaban inicialmente para matar las malezas, tuvieron que empezar a usar 1.7 kilos por hectárea, porque la maleza había amplificado su número de copias a 9, después subió a 12, cuando le empezaron a echar 1.7 kilos, subió el número de copias a 12, y entonces ahora resisten 3.4 kilos por hectárea, y le empezaron a echar 3.4 kilos por hectárea, y ahora tiene 16 copias, y ahora tolera hasta 5 kilos por hectárea, o sea, 20 veces más de la dosis original. Entonces esto hace que sea muy difícil utilizar ya esta estrategia de resistencia a glifosato. Lo que están haciendo ellas ahora es piramidar 2 o 3 resistencias herbicidas para aplicar 2 o 3 herbicidas de manera simultánea. Han tenido algunos problemas porque algunos de estos herbicidas son volátiles, y entonces si tú aplicas este herbicida volátil cuando tu vecino está cultivando y su cultivo no es resistente al herbicida, pues se lo matas porque se volatiliza, y si el viento dirige el herbicida hacia el predio del vecino, pues ya lo fregaste con sus plantitas. Entonces lo que a nosotros se nos ocurrió es decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo radicalmente distinto a lo que hace tradicionalmente los herbicidas? Los herbicidas lo que hacen es que, bueno, cuando tú fertilizas el suelo y le echas agua, promueves el crecimiento de todas las plantas. En este caso mi cultivo es un algodón. Yo crezco todas las malezas igual que el algodón, pero como las malezas
por naturaleza misma crecen más rápido y se reproducen más rápido que los cultivos, pues dominan el sistema, entonces yo le tengo que echar un herbicida y tengo que echar más fertilizantes. Entonces, contamino con los fertilizantes, tengo que utilizar el herbicida, y el herbicida no solamente mata las malezas, sino que como es un herbicida que inhibe una enzima que es esencial hasta para las bacterias, pues tiene un efecto ecológico muy, muy fuerte en el sistema. Entonces lo que pensamos es, ¿por qué no hacemos un esquema de fertilización selectiva? De tal manera que si yo le echo una molécula que las plantas no puedan normalmente metabolizar como nutriente, pero hago una planta capaz de convertir ese compuesto que no es un nutriente en el nutriente, entonces mi planta va a crecer porque se está autofertilizando y las malezas no van a crecer. Y entonces, bueno, nos pusimos a buscar qué tipo de compuesto podíamos utilizar y encontramos que el fósforo tenía la solución. Y esto tiene que ver con los fosfitos. Aquí una disculpa que todo está en inglés. Los fosfitos son moléculas de PO3, el fosfato es PO4. Todos los organismos usan de manera natural el fosfato como fuente de fósforo. El fosfato es como se integra al ATP, al DNA, al RNA, fosfolípidos, etcétera. Y el fosfito no se puede metabolizar porque es PO3. Y ya desde la Segunda Guerra Mundial, unos químicos alemanes habían propuesto que el fosfito era una alternativa mejor al fosfato por varias razones. El fosfato, la solubilidad del fosfato depende del pH del suelo. Entonces, en suelos ácidos y alcalinos tienes que echar más porque se precipita en el suelo, reacciona, se absorbe a las moléculas del suelo y entonces no queda disponible a las plantas. Entonces era mucho mejor el fosfito, que no sufría de estos problemas. Y además el fosfito ya se utiliza en la agricultura como un tratamiento contra homicetos, contra fitóftora, tiene ya más de 20 años utilizándose en la agricultura. Lo tienen que utilizar de manera muy cuidadosa porque si se les pasa la dosis, inhiben el crecimiento de la planta, porque el fosfito compite con muchas de las reacciones del fosfato. Y no hay toxicidad reportada para humanos o animales en los registros de la FDA. Y entonces lo que nosotros buscamos fue una fuente de genes que permitiera a un organismo convertir el fosfito en fosfato y autofertilizarse. Entonces aislamos unas bacterias de las pozas de Cuatro Ciénegas. Las pozas de Cuatro Ciénegas tienen los niveles de fósforos más bajos de todos los cuerpos acuosos del planeta, y entonces dijimos, pues si existe alguna bacteria que pueda utilizar fosfito, pues a lo mejor están en las pozas de Cuatro Ciénegas. Aislamos unas bacterias que eran capaces de crecer con fosfito como única fuente de fósforo. Fue un ensayo muy sencillo. Y de ahí encontramos un operón que permitía a la bacteria asimilar el fosfito, y un gen que codificaba una enzima que oxidaba el fosfito a fosfato. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar si metemos este gen a las plantas, si ahora la planta también es capaz de crecer con fosfito como única fuente de fósforo. Y entonces aquí tengo unas plantas de tabaco, control sin fertilizante, con fosfato crece mucho mejor, y si le echo fosfito crece peor que si no le echo fertilizante, porque como les mencionaba antes, el fosfito compite con el fosfato desde la entrada a la planta, porque ambos entran por el mismo transportador y muchas reacciones en la planta. No es letal para las plantas, pero disminuye su crecimiento. Hicimos las plantas transgénicas que expresan esta fosfito oxidorreductasa. Estas plantas crecen normalmente en fosfato, pero ahora también crecen en fosfito. Y entonces habíamos demostrado que habíamos hecho ingeniería metabólica en unas plantas utilizando lo que ahora muy pomposamente se llama biología sintética. Habíamos creado unas plantas capaces de asimilar fosfito que eran distintas a las plantas normales. Y entonces lo que queríamos demostrar era si efectivamente se podía establecer un sistema de fertilización selectiva que nos permitiera promover el crecimiento del cultivo sin promover el crecimiento de las malezas. Y aquí lo que les muestro estos son ensayos de un suelo natural que colectamos en Celaya, que estaba infestado de malezas. Y entonces aquí pusimos a crecer algodón transgénico que expresa esta fosfito oxidorreductasa, y lo que vemos aquí pues son las malezas. No alcanzamos a ver el algodón porque crecen mucho mejor que el algodón, que finalmente lo van a matar.
Y aquí hay una mezcla de malezas de todo tipo, malezas tipo pasto, malezas de hoja ancha, porque era un suelo súper infestado de malezas. Si nosotros, en lugar de fertilizar con fosfato, fertilizamos con fosfito, ahora lo único que me crece es mi algodón y las malezas no las maté, aquí están abajo. Y crecen solamente lo poquito que les permite crecer el suelo, el contenido de fósforo que tiene el suelo. Este sistema funciona preferencialmente para suelos con bajo contenido de fósforo. Y entonces este sistema tiene muchos atractivos ecológicos. Primero, eliminamos el uso del herbicida, del glifosato. Segundo, no es tóxico para la biodiversidad natural, inhibe un poco su crecimiento, pero no estamos matando ninguna planta. Y el hecho de que estas plantas estén aquí nos permite abordar otros dos problemas importantes. La erosión del suelo, dado que si tenemos muchas plantas enraizando en el suelo, a pesar de que estén pequeñitas, evitan la erosión del suelo y además evitan la evaporación del agua. Entonces, este sistema a nivel ecológico tiene muchas ventajas. Nosotros pensamos que íbamos a ser recibido con honores y con fanfarrias por los ecologistas. Funciona muy bien. Esta es una cosa interesante que se me olvidó mencionar. Todo este trabajo lo hizo una empresa que se llama Stella Genomics, a partir de la demostración de que esto funcionaba, del trabajo de Damar López Arredondo que publicamos en Nature Biotechnology. Creamos una empresa que se dedicó a traducir esta tecnología a cultivos, a maíz, a soya, algodón, etcétera. Estos algodones fueron producidos por la empresa y nos dieron la portada de PNAS por la publicación de este trabajo y es la primera portada que tiene una empresa mexicana en una revista importante. El sistema funciona bastante bien en campo. Ya lo hemos estado probando aquí con los algodoneros de Texas y funciona. Estas son las transgénicas y estas son los controles no transgénicos y tiene un control estupendo de malezas. Pero lamentablemente, pues no les gusta a los ecologistas tampoco porque son transgénicos. Prefieren comerse el glifosato que utilizar una planta transgénica. Entonces ahorita no tenemos la certidumbre si esta tecnología finalmente va a llegar al mercado o no, porque primero el proceso de desregulación es muy costoso, necesitamos buscar algún inversionista que esté dispuesto a meterle $30 millones para que se pueda comercializar, se pueda desregular a nivel internacional esta tecnología y además luchar contra las multinacionales que tienen toda su cadena de distribución y producción de herbicidas para permitir entrar una tecnología que los puede sacar del mercado. Pero en fin, bueno, estamos en este asunto que los ecologistas no lo aceptan, lo ven mal, son transgénicos. En fin, es un poco triste el asunto. Les iba a platicar otro proyecto que tenemos aquí bastante interesante, pero ya no me dio tiempo. Simplemente quiero agradecer a mis estudiantes, nueva cuenta, que son ellos los que han hecho todo este trabajo. Fundamentalmente estudiantes, no son postdocs. Yo prefiero los estudiantes que los postdocs, porque es más fácil trabajar con estudiantes, son más dedicados, si uno les da libertad, generan ideas muy creativas. En fin, bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy, que a pesar de todos los obstáculos que uno puede tener, de la falta de financiamiento, que si la infraestructura no es tan buena, etcétera, se pueden hacer cosas importantes, no hay que desanimarse. A mí me tocó la devaluación del 83, donde el peso se cayó y estaba yo empezando mi doctorado en Bélgica y me llegó una carta de CONACYT donde me dijeron, oye, pues ya no te vamos a poder mandar tu beca porque solo le vamos a mandar beca a los estudiantes que estén en universidades donde CONACYT tiene convenio, y como tú escogiste una universidad que no tiene convenio, a pesar de que sea el mejor laboratorio del mundo, pues te vamos a quitar la beca, avísanos si te regresas o te quedas. Y por fortuna, bueno, pues mi profesor en Bélgica me
me becó. Después me tocó el efecto tequila, donde se cayó el peso de nueva cuenta y volvimos a sobrevivir. Entonces no se desanimen que dicen que lo que no mata lo hace a uno más fuerte. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, Luis. Pues es un ejemplo de que se puede hacer en México mucha investigación de calidad. Y yo quisiera preguntarte respecto a esta tecnología de CRISPR-Cas9 y la regulación a nivel internacional. Por ejemplo, hay productos en Canadá que ya se comercializan y otros en Argentina. Y en México y en algunos países todavía hay dudas de cómo regular esto, si es o no un transgénico. Quisiera saber tu opinión sobre esto y la edición génica. Sí, bueno, hay dos posiciones distintas hasta ahora en el mundo. Una es la europea, donde ellos han decidido que la edición genómica cae dentro de la misma bolsa que los transgénicos. No importa si la mutación que vas a crear ya existe en la naturaleza o podría crearse de forma natural, no importa. Al ser manipulada en el laboratorio, entra la misma regulación de los transgénicos. Existe la duda de que si no declaras que fue hecho por edición genómica, ¿cómo pueden demostrarte que una lesión o una mutación puntual fue creada en el laboratorio o fue obtenida por otros métodos o simplemente de manera natural? Entonces es una controversia. Entonces está en esa situación. Creo que México está con la política reciente, va a seguir ese ejemplo. Nos vamos a ir por regular todo y como pues ya dijeron que los transgénicos no, pues entonces ni los transgénicos no, ni la edición genómica. Hay otros países como Argentina, Canadá y Estados Unidos que la regulación dice que cualquier cambio generado por CRISPR que pueda generarse de manera natural no va a ser regulado. Es decir, una mutación puntual, una lesión, una inserción de 2 o 3 nucleótidos al azar, etcétera, no está regulado. Si ya quieres hacer un reemplazo de genes, por ejemplo, por doble CRISPR, para reemplazar una enzima por otra o para meter un gen de otro organismo a reemplazar una enzima residente en la planta, que no podría ocurrir, digamos, de manera sencilla, natural, aunque puede ocurrir por transferencia horizontal. Eso sí se van a regular. Entonces, en Canadá, en Estados Unidos, si es una mutación para inactivar un gen, pues ya están aprobándose los productos para uso comercial. A mí me parece, mi opinión personal es que es absurdo que si puede ocurrir de manera natural, esté regulada, independiente de cómo se haya obtenido esa mutación, porque el producto final es el mismo. Solamente que por CRISPR lo haces de manera dirigida, lo puedes hacer de manera más controlada, el sitio donde quieres que se mute. Y, por ejemplo, el mejoramiento vegetal por radiación está permitido. Ustedes saben que si bombardean con rayos gamma o con neutrones una célula, pues los cambios son catastróficos, ¿no? Hay de lesiones, translocaciones, pérdidas de brazos cromosómicos y comemos muchos productos generados así. El trigo que se utiliza para hacer pasta fue generado así, hay toronjas de diferentes colores que fueron generadas por radiación, y nos las comemos alegremente sin saber qué fue lo que les hizo la radiación. Entonces, pues esperemos que finalmente el problema es que hay suficientes alimentos para la gente que los puede pagar y el precio de los alimentos es relativamente bajo como para que la gente que tiene dinero los pueda comprar. Todas estas tecnologías se van a utilizar. Yo estoy seguro que lo del fosfito, si no se utiliza ahora, se va a utilizar dentro de 20 años, cuando el precio de los productos alimenticios suba suficiente
para obligar a que se eche mano de toda la tecnología que sea necesaria para poder producir los alimentos suficientes para alimentar a la población que lo puede comprar. El problema es que la gente que no tiene para comer, que es la que más sufre, no está dentro de la ecuación del mercado. Como no pueden pagar, no influyen en el mercado, y entonces pues no importa si produces más comida, porque como no la pueden pagar, pues a nadie le interesa producirla. Entonces hay cosas ahí muy, muy extrañas que no puede resolver la ciencia y la tecnología, sino son cuestiones políticas y económicas que se tienen que resolver con políticas públicas, con políticas de Estado, que lamentablemente no veo que se vayan a tomar aquí en México. Okay. Lina tiene unas preguntas de Facebook. Gracias, Luis. Adelante, Lina. Sí, gracias. Luis, de Humberto Reyes. ¿Por qué a la evolución no se le ocurrió desarrollar plantas que pudiesen utilizar el fosfito? Porque esta es una pregunta interesante. A partir de que existen los organismos fotosintéticos, tenemos una atmósfera oxidante. Entonces, la mayoría de los elementos, y en particular el fósforo, que es muy reactivo, se encuentra en nuestro planeta prácticamente en su totalidad como fosfato, en su forma de mayor valencia, más oxidada. Sin embargo, antes de que existiera la atmósfera con oxígeno, sí había fosfito en el planeta. Entonces nosotros pensamos que estas bacterias, que se dicen que son muy antiguas, mantienen las reliquias de esos genes que en algún momento le permitieron a los procariotes sobrevivir en una atmósfera reductora donde no había fosfato y tenían que convertir el fosfito y el hipofosfito en fosfato para poderlo integrar a sus ácidos nucleicos y otras moléculas. Entonces, la razón por la cual actualmente no hay estas plantas es porque pues cuando aparecieron las plantas ya la atmósfera tenía oxígeno y entonces pues no ha habido ninguna presión selectiva para que estas plantas surjan. Eventualmente, si nosotros ponemos fosfito durante 100 millones de años, seguramente evolucionarán plantas de manera natural que sean capaces de utilizar fosfito. Creemos que es más difícil que las plantas se vuelvan resistentes a fosfito que a glifosato, porque no tiene una enzima blanco que se pudiera amplificar. Tampoco hay otras maletas que se volvieron resistentes a glifosato porque se mutó el transportador del glifosato. En este caso, si se mutan los transportadores de fosfito, pues tampoco va a tener fosfato la planta y entonces va a morir de todas maneras. Entonces pensamos que es más robusto que lo de los herbicidas, pero las plantas son muy inteligentes, los microorganismos vivos son muy inteligentes y seguramente evolucionarán en algún momento si hay suficiente fosfito en el medio para sobrevivir utilizando fosfito como fuente de fósforo. Sí, gracias. Otra pregunta es de Vane Yahuitl. ¿Qué pasaría con este sistema de fertilización selectiva y las prácticas agroecológicas que usan composta y abonos orgánicos? ¿Son sistemas de cultivo compatibles? No, porque la idea del agrocomposteo y el fertilizante animal es proveer precisamente de los nutrientes a través de estos insumos. La idea es que si tú utilizas composta o utilizas estiércol de vaca, es que ya no tengas que adicionar fertilizante mineral. El problema es que no hay suficiente abono animal, abono orgánico para crecer toda la superficie cultivada que se requiere para producir alimentos. Pues ese es un problema. Y la composta, el problema es que necesitas una gran cantidad de composta por hectárea. Si el mismo productor la produce, está bien, pero si tú tienes 100 hectáreas, 200 hectáreas, el transporte de la composta, son toneladas y toneladas de composta, lo hace excesivamente caro. Entonces, este sistema de producción es bueno a pequeña escala, pero no se puede escalar a gran escala, lamentablemente. Entonces, no son compatibles, no. Se tendría que hacer un control de maleza de otra manera, ya sea basado en herbicidas o en
desquelitar, como decían nuestros papás, a mano, quitando las malezas a manopla para que no compitan con sus cultivos. Okay. Esta nos pregunta, es una solicitud. ¿Qué requisitos solicitas para aceptar a un alumno de doctorado? Es Luis Enrique, dice que tiene una maestría en fitopatología. Mira, lo principal que necesito es gente que esté muy decidida y determinada a que quiere realmente hacer un posgrado, no porque no tenga trabajo y le den una beca, sino porque tengan deseos de ser científicos o de desarrollar tecnología que realmente contribuya de alguna manera al desarrollo de la agricultura en México y en otros lugares, que sean creativos, que sean independientes y que sean responsables. No necesito ni genios, ni supermatados, simplemente gente que sea responsable de sacar adelante un proyecto haciendo el esfuerzo necesario para que salga lo mejor posible y de la manera más creativa posible. Ok. De Emma Fuentes dice que en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. La oposición a la biotecnología agrícola es una violación de ese derecho universal debido a los beneficios que tienen muchos niveles, productores, ciudadanos, etc. ¿Qué opinas? Yo creo que esa declaración tiene razón, que todo el mundo debe tener acceso a la tecnología de la manera que más le convenga. Sin embargo, hay muchos intereses de por medio que dificultan el acceso a la tecnología. Por ejemplo, en el caso de los transgénicos, el hecho de que se haya creado una gran campaña de convencimiento público de que los transgénicos eran malos, a pesar de que no está basado en ningún elemento científico, de que son malos para el medio ambiente, que son malos para la salud, que son malos para los agricultores, que son malos para todos, aunque en realidad, si uno ve los detalles, pues los más beneficiados hasta ahora son los pequeños agricultores en China y los pequeños agricultores en la India, que antes utilizaban herbicidas y utilizaban insecticidas a lo bestia, y muchos se morían por intoxicación, y que ahora con el algodón transgénico, por ejemplo, pues se disminuyeron tanto el uso de insecticidas como de herbicidas, y entonces tienen mayor productividad, mayor calidad, con menos riesgos para la salud, y sin tener que afectar, porque por ejemplo el Bacillus thuringiensis, las plantas resistentes a insectos, son muy específicas contra cierto tipo de insectos, mientras que los insecticidas químicos sintéticos pues son muy inespecíficos y matan de todo, ¿no? Hasta el agricultor y la vaca que se atraviesa. Entonces, pues yo creo que deberían de tener derecho a usarlos. Habría que ver cómo darles acceso a esta tecnología a los pequeños agricultores. Si ese es el problema, obviamente que las grandes empresas multinacionales no son las que les van a dar acceso, o no necesariamente son las que les den acceso. Tendrían que ser los gobiernos los que hagan las campañas de política pública para darle acceso a esos pequeños productores y garantizarles que tengan disponible toda la tecnología que puedan usar para incrementar su productividad, reducir sus costos y tener una mejor vida en cuanto a salud, etcétera. Pero pues ahora se vende más cara la comida libre de transgénicos y libre de gluten, aunque el asunto del gluten también es otra campaña política, porque no política sino comercial, porque la incidencia de la gente que sufre por gluten, los celíacos, pues es una proporción muy pequeña de la población, y llevamos más de 9,000 años comiendo trigo y nunca había sido un problema, y resulta que hace 5 años o 10 años resulta que el gluten es malo, y entonces ahora es mejor comer harina que está hecha de puro almidón porque ya le quitamos las proteínas es del gluten. Se hace una extracción para sacarle las proteínas y entonces comemos puro almidón. Y entonces resulta que ahora todo el mundo en los restaurantes y en todos hasta la Coca-Cola es libre de gluten.
Y dice uno, bueno, pues si no lleva trigo, ¿por qué dicen que es libre de transgénico y de gluten? Aunque pues, la negra cosa que tiene ahí, quién sabe qué es, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, yo creo que debía de tener todo el mundo acceso, pero hay muchas razones, hay muchos intereses económicos, comerciales y políticos, por lo cual es mucha tecnología que era muy útil, nunca ha sido utilizada. Ok, gracias, Gracias. Hay Luis. varias preguntas, ¿verdad? Sí, Entonces, hay otra de Antonio, y hay dos Antonios aquí, y luego pues yo. hay varias en el chat de Blue Jeans. Adelante, Lina. Mira, dice Antonio RY, ¿qué opinión le merece la forma en que actualmente la academia en México está formando a los recursos humanos a nivel de pregrado y posgrado? ¿Nos estamos preparando para resolver problemas actuales a partir de la ciencia aplicada? ¿Hay mucha investigación en ciencia básica actual que se está quedando atrás en el tiempo? Esta es una pregunta complicada y compleja, ¿no? Yo creo que la educación en México no es tan mala como la gente piensa. Y todos nosotros somos productos de la educación pública mexicana, por lo menos yo. Y nunca me sentí en desventaja con la preparación. En el laboratorio Injante, cuando yo llegué, había 80 estudiantes y postdocs, un laboratorio muy grande. Había americanos, europeos, japoneses, de todos, de chile y de dulce. Nunca me sentí en desventaja, a pesar de que, bueno, pues yo estudié en ciencias biológicas. Claro que ciencias biológicas es o era la mejor escuela de biología de todo el país. Y después el CINVESTA, pues siempre ha sido el mejor centro de investigación del país. Yo creo que no es tan mala la educación que recibimos en México. Lo que nos falta en mucho es actualizar las últimas cosas. Siempre nos tardamos un poco en que los alumnos reciban las cosas más actualizadas, pero creo que sobre todo nos hace falta que se inculque la costumbre y la capacidad de buscar información de manera efectiva y de hacer pensar a la gente con una visión mucho más amplia de la trascendencia que tiene lo que uno puede hacer. ¿Qué tanto puedo hacer yo para la ciencia? ¿Qué tanto puedo hacer una aplicación? De hecho, por ejemplo, en la academia en México en general, no existe mucha costumbre de ver las aplicaciones. ¿Qué se puede hacer con lo que yo estoy haciendo o con las herramientas que tengo, qué cosas aplicadas puedo hacer? Yo creo que todos podríamos hacer mucho más en ese ámbito que no existe y que en otros lugares, aquí en los Estados Unidos o en Europa, están mucho más conscientes de todo eso y por eso desarrollan mucho más cosas avanzadas. En cuanto al posgrado, pues hay muy buenos posgrados en México. Yo creo que en general los posgrados, todos los posgrados de la UNAM, del CINVESTAB, de los centros CONACYT, son de bastante buena calidad. Me parece que sí priva un poco la actitud un poco derrotista de que no se puede hacer cosas muy importantes, que no, pues es que no estamos en Estados Unidos, es que no tenemos el último espectrómetro de masas aquí a la mano. Creo que se puede dar la vuelta a eso con creatividad. Yo admiro mucho a los británicos, por ejemplo, porque comparados con Alemania, con los Estados Unidos, con Japón, que tienen supergrupos de investigación, los británicos son mucho más creativos. Son más creativos y con menos recursos sacan cosas muy avanzadas. En cambio, los Estados Unidos sí tienen lo mejor del mundo, pero también hay gente que es malita, mucha gente que es malita y que no, que hay muchos mejores investigadores en México que lo que hay acá. Entonces, es muy difícil hacer una evaluación así. Lo que sí veo que en este momento
lamentablemente, pues el interés en los posgrados, el interés en la educación, el interés en la investigación, la tecnología y las aplicaciones hasta se ven mal. Creo que no es el mejor momento para México, pero lo vamos a superar y yo creo que el gobierno tarde o temprano se va a dar cuenta de que ahí está tomando un rumbo equivocado y lo van a corregir, espero, pronto en el futuro. Gracias. La última que tengo ahorita en Facebook, después paso la palabra a Ángel. Y si tenemos tiempo, todavía hay más preguntas en Facebook. De Antonio de León, ¿se ha considerado usar esa misma estrategia utilizando sulfito de amonio como fertilizante en lugar de sulfato de amonio? No. Lo que tratamos de hacer era con nitrógeno, porque los tres nutrientes más limitantes en la agricultura son NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, esos son los que son más fáciles de manejar. Seguramente con azufre se podría hacer algo parecido, pero en el caso de nitrógeno no logramos encontrar una molécula que fuera relativamente barata e inocua como el fosfito para poderla utilizar a nivel agrícola en gran escala. Por ahí una gente del MIT, para que vean que no el MIT siempre es mejor, se enteraron de nuestras patentes del fosfito, porque además desarrollamos el sistema para fermentaciones, porque es el mismo caso. Si quieres cultivar algas o bacterias o hongos, pues uno de los problemas es que hay que esterilizar todo el sistema para que garantices la producción del microorganismo que quieres. Y el costo de esterilización es muy alto. Es como el 30% del costo de producción de cualquier bicho en fermentación. Y entonces ellos dijeron, pues le vamos a dar vuelta a la tecnología de los Mexicans, y resulta que vinieron con una estrategia para utilizar como fuente de nitrógeno melamina, y pues resulta que la melamina es tóxica y es como 100 veces más cara que el fosfito, y al final, sin haber citado nuestro trabajo, repiten el trabajo del fosfito y dicen, bueno, no, es que el sistema del fosfito es lo mejor que puede haber para el control de las fermentaciones, y nunca citan nuestro trabajo, a pesar de que ellos publicaron 3 años después en la revista Science. Y solo en los materiales suplementarios ponen una frase, by the way, the system of phosphite was previously reported in plant and microalgae by a Mexican group. Es como se manejan también las publicaciones, para que vean que hasta en las publicaciones también hay cosas medias simpáticas, para no decir de otra manera. Gracias, Luis. Aquí hay 3 preguntas más. Mira, la primera de Francisco Jiménez. ¿Por qué mecanismo las malezas aumentaron su número de copias del gen para ser resistentes a herbicidas? La otra es de Bricia, que si se ha pensado en modificar otras especies cultivables en México para que el fosfito sea su principal fuente de fósforo, como frijol, maíz y chile. Y la última de Omar Patiño es que si esto referente a la interacción que tiene la planta con los microorganismos presentes en rizósfera, si se ha visto afectada al cambio de fosfato a fosfito. Ok. Bueno, la primera es cómo se amplifican los genes. Es un mecanismo bien interesante que ya se conocía en animales desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el mecanismo por el cual las células cancerosas se vuelven, por ejemplo, resistentes a metotrexato. El blanco del metotrexato es la de hidrofolato reductasa, y entonces las células cancerosas, algunas líneas de células cancerosas, se vuelven resistentes al metotrexato porque amplifican el número de copias de la hidrofolato reductasa por un mecanismo que involucra DNA circular. Se forman moléculas de DNA circular que amplifican las copias del gen en tándem y luego se vuelven a integrar a los cromosomas. Ese mismo mecanismo utilizaron las
las plantas. Y es una de las cosas que estamos estudiando ahora, si esos mismos mecanismos de DNA circular, nomás no van a robar mis ideas, se pueden utilizar para el mejoramiento genético de plantas. Si puede uno promover la formación de estas moléculas circulares bajo presión selectiva para que se amplifiquen algunos genes de interés agrícola. Con lo cual no sería ni edición genómica, ni transgénico, ni nada, sino un sistema totalmente natural. El segundo, que sí hemos pensado hacerlo para frijol, sí, por supuesto que lo hemos pensado. La transformación de frijol es bastante complicada y nosotros decidimos esperarnos a tener el visto bueno en México para usar la tecnología, pero como desde el principio nos dijeron que transgénicos no, lamentablemente pues no, ya no decidimos emplear ni dinero ni esfuerzo en generar frijol o algún otro cultivo más nacional. Chile sí hay interés porque hay empresas grandes que se dedican a comercializar híbridos de Chile, que son los que se utilizan comercialmente hasta en México. Entonces esas semillas son muy caras y sí hay empresas interesadas y es que desregulamos la tecnología a nivel internacional. En cuanto a la ecología de los microorganismos del suelo, esa es una pregunta interesante que también nosotros decimos, ¿qué pasa si le echamos fosfito al suelo? ¿Qué pasa con las bacterias del suelo? Y la respuesta es interesante porque agarramos un suelo bajo en fósforo, le adicionamos fosfato y le adicionamos fosfito. Y bueno, cuando le adicionamos fosfito, pasa poco, porque como las bacterias que están en el suelo, por lo menos la mayoría, no sé si absolutamente todas, son incapaces de metabolizar fosfito, pues no se altera mucho su ecología. Sí vimos que algunos hongos patógenos disminuían en incidencia porque, pues obviamente el fosfito sí afecta a esos hongos, a la fitóftora y a algunos otros que no son hongos, son creo que más plantas que hongos. Y sin embargo, cuando echamos fosfato, se causa un desorden verdaderamente extraordinario. Porque las bacterias que estaban en menor concentración en el suelo, por la limitación de fósforo, en el momento en que aumentó la concentración de fósforo, se volvieron dominantes en el sistema y los que eran más abundantes, porque eran los que eran más efectivos en utilizar fosfato, se volvieron los menos abundantes porque ahora les competían los otros. Entonces, el resultado en breve es que el fosfito no causa un cambio muy importante. Lo extraordinario es que Naya se ha dedicado a ver cuál es el desorden ecológico que causan los fertilizantes normales, el nitrato, el amonio, la urea, el fosfato, el potasio en la ecología del suelo, porque obviamente se aumentan las concentraciones del suelo a niveles que no son normales. No sé si hay alguna pregunta más o ya los cansé, ya están aburridos. No, hay varias, pero no sé, Lina, ¿tienes? Yo tengo otras dos. Si Lina no. Yo A lo mejor ya también estoy hablando solo y ya se fueron todos. No, todavía hay No, 58 para nada. Yo conectados. también tengo otras dos acá. No sé si quieras hacerlas, Bueno, porque estas llegaron después. Mira, Luis, quisiera que nos platicaras de la parte de tu experiencia de formar una empresa y esto que había antes un conflicto de intereses entre un investigador y que no le permitía a la ley ser parte de una empresa. Algunos investigadores la fundaron en Estados Unidos, le sacaban la vuelta. ¿Cuál fue tu experiencia con Stella Genomics o qué consejo le darías a algún estudiante que quiera ser empresario biotecnológico? Bueno, este asunto del conflicto de interés en realidad es ¿cómo se llama? Es una falacia. Porque la ley establece que un funcionario público no puede ser partícipe de una negociación que le favorezca en lo personal o en lo familiar hasta en cuarto grado. Es decir, si yo voy a contratar un servicio de pintura para mi centro de investigación, no le puedo dar, si yo soy el responsable de la contratación, yo no puedo contratar a mi hermano o a mi primo para que pinte el centro,
porque eso es un conflicto de interés. Si el administrador del centro, sin ninguna intervención mía, contrata a mi hermano para pintar el centro de investigación, no hay conflicto de interés, aunque sea mi hermano, porque yo no intervine en la negociación de contratarlo para que pinte el centro. Entonces, el conflicto de interés se establece cuando uno interviene en la negociación. Entonces, después de mucho que me amenazaron y me dijeron que no, que yo no podía formar o ser accionista de una empresa porque el conflicto de interés, yo fui a la función pública y consulté a unos abogados y me dijeron, a ver, Luis, la salida es que se forme la empresa, tenga un representante legal y el representante legal, sin tu intervención, vaya y negocie con el representante legal de tu instituto y tú le pides una carta a tu director del instituto excusándote de participar en cualquier forma o manera de la negociación con la empresa. Al uno no intervenir ni del lado A ni del lado B, no hay conflicto de interés. Y entonces de esa manera, yo les dije, pues yo voy a ser accionista de la empresa porque se la pueden licenciar a cualquier hijo de vecino, menos a los que le inventamos. Yo no quiero ni que me la den más barata, ni que me la den en mejores términos. Si tienen alguien más que se las quiera comprar, pues hacemos una subasta y a ver quién la gana y punto. Y entonces, pues así logramos generar la empresa. Entonces, eso del conflicto de interés no hay que dejarse amedrentar porque hay vías legales para hacerlo. Ya se había establecido en la ley un mecanismo que permitía de todas maneras a los investigadores ser accionistas. A pesar de que el conflicto de interés era una falacia, la ley cambió y estableció que sí se puede ser accionista de una empresa, los investigadores que participen en el desarrollo tecnológico. Para hacer una empresa, bueno, pues hay que tener una buena idea, hay que tener estudios de mercados y hay que asesorarse por alguien que sepa de negocios. Y esto lo digo por experiencia personal, porque uno no es experto en negocios y a veces piensa uno que la empresa es como un laboratorio de investigación, pero aplicada, pero que se dedica a la investigación, y lo que pasa es que la empresa tiene que enfocar su programa de acción a generar un producto que genere ingresos a la empresa en un plazo determinado para que no sea simplemente un barril sin fondo la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los planes de negocios y los tiempos en que necesita uno comercializar el primer producto, aunque se tengan otros en desarrollo a más largo plazo, se tiene que establecer, y eso lo aprendimos a golpes y a tropezones, que hay que tener un plan de negocios y hay que generar ingresos lo antes posible para disminuir la carga de inversión, porque mientras no se generen ingresos, pues hay un tiempo en que los inversionistas dicen, oye, pues es que ya le metimos, pero no se ve cuándo va a regresar. Entonces es complicado, yo creo que hay que participar en la creación de empresas, pero sí, salvo excepciones de gente de científicos que han sido muy exitosos empresarios, yo creo que hay que crear la empresa y luego dejarla en las manos de alguien que sea experto en negocios y que dirija la empresa a hacerse redituable en un futuro lo más rápido posible. Gracias, Lina. Yo tengo dos más, pero no sé si tú tengas y si Luis tenga más tiempo. Sí, aquí hay 5 minutos más. Ok, gracias, aquí hay Luis. dos más relacionadas de Susana Hernández y Didi Galvez. Susana dice, ¿qué pasa con las investigaciones en estos temas y la eliminación del área de la biotecnología del reglamento del SNI, así como el rechazo profundo de los transgénicos por los tomadores de decisiones y de la sociedad en general? Y Didi es como una pregunta y asesoría de qué nos aconseja hacer a los jóvenes sobre las nuevas políticas que impiden el desarrollo de los transgénicos en nuestro país. ¿Cómo podemos financiar este tipo de investigaciones?
Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí. Es primero paradójico que la gente esté en contra de los transgénicos, porque la vacuna para el COVID es transgénica. Entonces, pues estamos todos esperando un producto transgénico como desesperados para que nos saque del hoyo del COVID y odiamos a los transgénicos. Entonces, como que no cuadra el asunto, ¿no? Y la política contra los transgénicos, bueno, ¿por qué no la aplican a la vacuna y México decide no usar vacunas? Unas son RNAs recombinantes, las otras son adenovirus recombinantes producidos en células transgénicas. ¿Cuál es la idea? ¿Sí los queremos o no los queremos? Queremos insulina, que también es de organismos transgénicos. Queremos interferón, queremos vacunas, queremos hormona del crecimiento para tratar a los niños que se nos quedan pequeñitos. Todos los diabéticos utilizan insulina recombinante. Entonces, este odio por los transgénicos en la alimentación es creado falsamente, y entonces pues lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de revertir en la opinión pública esta imagen negativa que no tiene ninguna base científica. Ahora, en cuanto al financiamiento, yo creo que se puede seguir haciendo en México y en todo el mundo el estudio de posibles tecnologías para crear plantas transgénicas o cualquier tipo de transgénico. Y simplemente escudados en que es investigación básica, ¿no? O sea, todo esto que yo les platiqué es investigación básica. Estamos haciendo ahora tolerancia a sequía basada en el estudio de las redes regulatorias que controlan la tolerancia a la desecación en semillas. Todo eso se va a hacer por edición genómica, era el último ejemplo que les quería platicar. Y entonces, bueno, pues no sé, esto de la posición actual del gobierno yo creo que es transitoria. Y las cosas van a cambiar cuando se necesite hacer uso de la tecnología. No sé cuándo, la verdad, porque desde que yo llegué a México, los agricultores me empezaron a decir, oye, ¿cuándo tenemos los transgénicos? ¿Y cuándo tenemos los transgénicos? Y los transgénicos resistentes a insectos, por ejemplo. Dice, en 3 años, y otros 3, y otros 3, y otros 3, y se pasaron 25, y todavía no llegan aquí a México, a pesar de que se usan en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Honduras, en Argentina, en Brasil, en China, en la India, en Egipto, en la Unión Soviética, bueno, en todos lados. Entonces, pues no sé, la verdad es que a veces yo esa parte me saca un poquito de onda de por qué las cosas se dan como se dan, por qué intereses creados fueron los que desvirtuaron los transgénicos. Hay muchas teorías. Por ejemplo, dicen que el movimiento empezó en Francia y que el movimiento de los ecologistas se oponía a las plantas nucleares de producción de energía. Francia me parece que tiene 40 plantas nucleares y el 70% de su energía eléctrica depende de las plantas nucleares. Y entonces el gobierno habló con los ecologistas y le dijo, ¿sabes qué? Mira, no te puedes meter con las plantas nucleares porque no tenemos opción. Si cerramos las plantas nucleares nos quedamos sin energía. Francia no tiene petróleo, no tiene carbón. ¿Qué alternativa tenemos? Importarle a los demás países hasta nuestra electricidad para que nos cierren el switch y nos dejen a oscuras en la noche. Acaba con los transgénicos, pero déjanos en paz con las plantas nucleares. Otras gentes dicen que fueron las empresas europeas, las grandes empresas europeas, la Bayer, todas esas empresas químicas, que cuando vieron que Monsanto y las empresas americanas se les habían adelantado en la tecnología, decidieron crear una campaña en contra de las transgénicas para tratar de detener a Monsanto hasta que ellos estuvieran en posición de comprar a Monsanto y entonces adueñarse de la tecnología. Quién sabe si será cierto, ya Bayer compró a Monsanto y pagó no me acuerdo cuántos
decenas de miles de millones de dólares por Monsanto. Si estaban en contra de la tecnología los europeos, ¿por qué compraron a Monsanto? No me explico. Y la última es que fue Monsanto mismo, que para evitar la competencia se dedicó a promover a los grupos que estaban en contra de los transgénicos para hacer más y más y más estricta la regulación y que se hiciera más y más y más costosa y que ninguna empresa pequeña pudiera venir con tecnologías nuevas y les pudiera poner en peligro sus mercados. Pues todas son así medias conspirativas, no sé cuál será la correcta, pero no tiene un fundamento científico, tecnológico, y no sé cuándo vaya a cambiar esto. Y si la edición genómica va a caer en el mismo saco, pues entonces sí estamos fregados, porque los transgénicos pueden hacer cosas extraordinarias. La edición genética es todavía más versátil, muchísimo más versátil. Gracias, Luis. No sé si puedas contestar dos más o tú nos dices, son las últimas dos. Sale pues las dos últimas y nos vamos. Ok, y nos vamos. Una es no tiene nombre, la dice user, que cuál sería uno de los mejores consejos recibidos de tus profesores y qué sería lo más valioso que te han enseñado tus estudiantes. Y de Génesis, dice, es un honor escuchar su plática y mi pregunta es si cree que pueda suceder en algún momento que las malezas puedan usar también los sulfitos, al igual que los transgénicos. Ajá. Bueno, ¿qué consejos recibí de mis profesores? Pues yo creo que el más importante es que uno debe dedicarse con todo ahínco a lo que verdaderamente le interesa a uno en la vida, tanto a nivel profesional como familiar, nunca dejarse derrotar, que la vida siempre presenta situaciones difíciles y hay fracasos, pero que siempre vale la pena tratar de cumplir los sueños y siempre hay que tener sueños. Siempre hay que tener sueños de ser mejores, siempre hay que tener sueños de llegar lejos, porque si uno no los tiene, el sentido de la vida se acaba pronto y entonces no hay razón para seguir adelante y se puede uno dar por vencido. A mí me preguntan que cuándo me voy a retirar. Pues no sé, a lo mejor me retiro del laboratorio, pero retirarme de actividades ligadas a la ciencia y la tecnología, yo creo que nunca. A mí me parece muy divertido, nos da la oportunidad de viajar, además de hacer algo que nos gusta y que promueve la creatividad. Nos da la oportunidad de conocer gente sumamente interesante, nos abre muchas puertas. Yo creo que eso es lo más importante que aprendí de mis profesores y que trato de transmitirle a mis estudiantes, no sé qué tan exitosamente, pero trato de hacérselos. Y la última esta de que si las malezas se volverán resistentes al fosfito, yo creo que eventualmente sí. ¿Cuánto tarden? Yo espero que por lo menos el doble o el triple de lo que duró la tecnología de Monsanto. La tecnología de Monsanto duró 15 años, pues yo creo que si una tecnología dura 50 es más que suficiente para tener un impacto muy sobresaliente en la agricultura. Pero yo creo que no hay nada que no pueda ser vencido por los sistemas biológicos. Y por ejemplo, una de las cosas que nos resultó muy interesante y muy medio chistoso es que me escribió hace un año un astrobiólogo y me dijo, oiga doctor, la tecnología que usted desarrolló es sensacional. Y le digo, ¿qué tiene que ver con la astrobiología? Dice, oiga, es que en la Luna y en Marte, que son los lugares que se podrían colonizar en el futuro, no hay fosfato, hay puro fosfito. Como no hay oxígeno en la atmósfera, el fosfato se encuentra en forma de fosfito o dipofosfito, dice, y sus plantas serían las únicas que podrían crecer
a menos de que se instalara una planta de conversión química de fosfito a fosfato en Marte, cosa que parece imposible. Entonces, bueno, pues a lo mejor cuando me asocio con Elon Musk y cuando se vaya a Marte, ahí sí tienen éxito nuestras plantas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, Luis, gracias. Te quiero compartir otra vez un agradecimiento, pero como si dejas de compartir la pantalla, nada más para ver el que te vamos a enviar, el agradecimiento de... En lo que Ángel pone el agradecimiento, Luis, se te olvidó mencionar que en lo que Ángel te muestra el agradecimiento, se te olvidó mencionar que entre las instituciones de gran prestigio está el IPICIT. Dije los centros CONACYT, ¿ya no son CONACYT? ¿Ya los corrieron? No, sí. No, pero Sí, específicamente el no IPICIT. quise mencionar en específico porque lo mencioné al principio, pero sí, pues son centros que han mejorado mucho. Dentro de los centros CONACYT también hay de chile y de dulce. Yo creo que el IPICIT pues es uno de los mejores centros CONACYT que hay en cuanto a investigación dura, ¿no? Porque hay otros que son muy prestigiados, pero creo que son más de ciencias sociales, pero en investigación de física y de biología, química, yo creo que el IPICIT y el CICI son de los que están mejor establecidos y tienen trabajos muy, muy interesantes. Pues muchas... Ya ni vi el muchas agradecimiento, gracias. ¿ves? Me distrajiste. ¿No se ve? Sí, pues. No. No se ve. Ya se dejó de Ahí compartir. está. ¿Sí se ve? No, ahorita ya. Sí, ya. Pues Ya muchas lo vi. gracias, realmente como dijo Génesis, es un gran honor tenerte y que hayas podido darte tiempo para compartir con todos nosotros y es un orgullo para todos los investigadores, sobre todo que estamos en el área de plantas y pues un ejemplo a todos los estudiantes. Damos un aplauso a Luis Herrera por su plática. Muchas gracias, Y Luis. la última cosa es realmente un orgullo ver a tantos de los exalumnos de Irapuato siendo exitosos en otros. Eso para mí quiere decir que tuvimos éxito y que mi regreso a México no fue en vano. Porque de una manera u otra, aunque no hayan sido directamente mis estudiantes, yo facilité el establecimiento de muchos de los investigadores en Irapuato y eso me llena de orgullo ver que sí se logró algo y no me arrepiento en nada no haber aceptado la oferta de irme a trabajar a Harvard. Gracias, Luis. Y tenemos gente de Sinaloa, gente de Sisi, está el doctor Luis Salazar también, está Jorge Santamaría, toda la gente que se conectó para escuchar tu plática, Vicky, en fin, mucha gente la escuchó. Saludos a Muchas todos. gracias. Ana Gutiérrez te manda un abrazo desde Chile. Anita, saludos. Está vía Facebook Live. Es que también se está transmitiendo por Facebook. Pues Qué gracias, bien, Luis. qué bien. Ahí les mandamos gracias. ahí les mandamos la liga a los chilenos, a los chilenitos. Está muy bien, qué bueno. Gracias, Luis, un abrazote. Dale, gracias, Cuídate un abrazo mucho. a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Luego. Hasta luego.